Vamos a iniciar grabando. Ahí sí. Ya. ¿Cómo están? Buenas noches. Em, Espero todos me escuchen bien, si no me escriben. ¿Ya? Por si acaso. La idea de esta clase es poder hacer un apoyo en los diagnósticos y las evaluaciones. Loreto me pidió eso para que vayamos viendo un poco, repasando los conceptos y las cosas prácticas que hacer en el momento de la evaluación. Bien. Vamos a iniciar con el mantra. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vigno Pashantayet Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om. Bien. A ver, mi idea no es pasar materia nueva ni nada por el estilo, sino que hacer como un recordatorio de lo que ustedes ya vieron en la clase de evaluación, algunos con Loreto, algunos con Leila, eh, porque tuvieron esos módulos con ella, y que vayamos también respondiendo dudas con respecto a las prácticas. Esa es la idea, ¿ya? Las dudas que tengan en el momento que están atendiendo, eh, y ver como cosas prácticas de cómo se hacen las preguntas, qué hacer, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante para poder hacer una evaluación a un paciente? Son siempre estos factores, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan que armar su ficha de evaluación, ninguno de estos factores puede quedar atrás, ¿ya? Cuando decimos dosha, nos referimos a los dosha, datus, malas, preguntar sí o sí por esas cosas. Vamos a ver después, más adelante, les voy a mostrar un pequeño así como orden de cómo personalmente yo lo utilizo, al que le sirva bien y al que no, bien también cada uno puede hacer el suyo en el fondo, pero solamente para ver cómo prácticamente, cómo se puede ir preguntando esto para que sea una entrevista ordenada para el paciente y para uno mismo ir sacando toda la información. Porque de hecho yo estuve leyendo como los informes que dan las profes para los alumnos en las prácticas, y muchos tenían mucho desorden en la evaluación, como que iban de una pregunta a otra muy rápido, pasaban sin haber ahondado en una pregunta, sin preguntar todo, y después querían volver. Entonces eso al final, entre que confunde al paciente porque te responde una o dos o a veces tres veces lo mismo, y también te confunde a ti porque no sabes qué has preguntado, qué no. Entonces ahí se vuelve como eh, medio complicado para la mente volver a ordenarse y decir, ya, tengo todo lo necesario, ¿ya? Entonces, sí o sí, cuando estén haciendo su ficha personal, estos elementos tienen que estar, ¿ya? Cada uno tiene también su forma de preguntar primero, preguntar después, algunos preguntan la alimentación primero, otros después, etcétera, pero no puede faltar nada de esto, ¿ya? Obviamente no le va a preguntar a la persona cuál es su prakriti, obviamente no, pero sí obviamente cuando uno está conversando y en la observación y en lo que hemos aprendido, podemos ir observando cositas que nos van a dar como luces de cuál es la prakriti de la persona, pero sin tener que decirlo ni tener que adivinar, sino que son pequeños así como luces, porque como bien sabemos nosotros, la prakriti no es lo más importante, así que es solamente tener como una pequeña observación del paciente. Entonces, sí o sí preguntar por los datos, los malas, o sea, o ustedes saben los síntomas de aumento o disminución de doshas, datus y malas, ¿no es cierto? Lo vieron en el módulo de desequilibrio de doshas, esa información está. Entonces, esa información es súper importante sabérsela, no sé si al tiro toda de memoria, pero con el tiempo irla revisando, porque para evaluar a un paciente es necesario saber qué dosha está aumentado, qué dosha está disminuido, o datu o mala, ¿ya? Así que revisen esa información del módulo de desequilibrio de los doshas. Después, ¿dónde vive la persona? Eso es súper importante. Hay gente que se le olvida preguntar eso, porque recuerdan que una persona que se ha cambiado de país o que está hace poco viviendo costumbres nuevas, etcétera, va a tender a tener un desequilibrio que otras personas no, ¿ya? O si ha vivido primero en un país y después en otro. Súper importante que lo pongan, sobre todo esa parte, por ejemplo, se puede poner en la parte de información personal, ¿ya? Em, la fortaleza o la fuerza, hay varias preguntas que se pueden hacer un poco para ver esa fortaleza o esa fuerza.
que también lo vieron en el PowerPoint de evaluación práctica, que tiene que ver un poco también con la libido de la persona, que eso es la energía con la que uno está, energía no solamente la parte sexual, sino que también energía de vida. Entonces, esa pregunta yo sé que a veces genera mucho pudor hacerla, pero también leí algunos informes de las profes que decían que como que no había preguntado nada sobre la parte sexual, que también es, o del sexo en el fondo, que igual es uno de los factores, uno de los subpilares de la Ayurveda. Ya recuerden que los pilares principales son Vata, Pitta, Kapha, pero los subpilares vienen siendo el sueño, el sexo y la alimentación. Si bien nosotros preguntamos por el sueño, preguntamos por la alimentación, pero a veces genera ese pudor de no preguntar por la parte sexual. Y yo les invito a que lo pregunten igual. Si la persona no quiere contestar, uno no se mete más allá, pero la libido no es solamente las ganas de tener sexo, sino que es, para mí tiene que ver con la vida, con cuál es la energía con la que tú estás en la vida, con la que te levantas, con la que haces las cosas, como tus motivaciones, eso tiene que ver con Bala, ¿ya? Y también, importante esto en el Bala, en el sentido de saber si la persona tiene la capacidad o la fortaleza para poder hacer los cambios que ustedes les están planteando, porque muchas veces hay una persona que no tiene mucho Bala mental y uno le propone así una chorrera de cosas que hacer y la persona como que con suerte puede mantenerse de pie, ¿se entiende? Entonces, yo sé que es subjetivo obviamente a cada uno de los pacientes, pero eso es muy importante a considerar dependiendo del estilo de vida perdón, del estilo de vida y qué tan dispuesta está la persona a hacer cambios, porque mucha gente llega como con, sí, yo quiero Ayurveda en mi vida, es lo máximo, y de repente cuando le dices todo lo que tiene que dejar, como que ves al tiro que va poniendo así como, no, pero eso no, pero eso no, entonces uno dice, ya, quiere este cambio, pero no tiene la fortaleza o la fuerza para poder hacerlo, ¿ya? Al principio, obviamente nosotros estamos en una práctica y tratamos de hacer lo mejor posible para un paciente, pero tenemos que ir fijándonos en eso. Eso es muy importante para saber si el paciente cuando llegue al control siguiente al mes va a poder realmente haber cumplido con las cosas o no. Yo personalmente, por ejemplo, a veces tengo pacientes que les tengo que decir 2 cosas o 3 cosas y les digo, vuelvan en un mes. Y les digo, si tú me haces esto dentro de un mes, podemos seguir avanzando. Si no, no podemos. Incluso así no vuelven, ¿ya? O algunos han vuelto y me han dicho, no, es que se me hizo muy difícil, ¿se entiende? Y uno dice, chuda, si es solo fijarte si es que te daba hambre al comer o no. No, no era tanto, para uno quizás personalmente, pero para esa persona se hacía un caos por su estilo de vida, por su trabajo, por un millón de cosas aparte, ¿ya? Así que Bala también importante preguntarlo. Bueno, la estación o el tiempo, eso más o menos vamos a saber nosotros en qué estación estamos, obviamente. Pero también, por ejemplo, si vienen personas con alergias y con cosas así, es necesario preguntar las estaciones, como, porque sabemos nosotros que en primavera obviamente el capa tiende a licuarse, por lo tanto si una persona dice, no, yo tengo las alergias de primavera, sabemos que quizás no es una alergia así, no sé, pues tan importante, sino que se dice que es alergia solo porque el capa está licuando, ¿ya? Bueno, el acné, ya hablamos de la naturaleza, la edad o las etapas de la vida, eso también no es que tengan que, la edad se pregunta, obviamente la información personal y etapas de la vida nosotros las sabemos internamente. Por la parte mental ahí podemos meternos a las emociones, a los pensamientos, la calidad de los pensamientos que tienen las personas, o preguntarles su reacción ante el estrés, cómo reacciona ante el estrés, también tiene que ver con la parte sutil. Eh, y bueno, diferentes formas de entrar a lo emocional, si es que el paciente a veces quiere, si no. Eh, a veces hay pacientes que no quieren que uno entre en la parte emocional, eh, pero igual es importante preguntarlo, ¿ya? Porque a veces son reacios solamente porque es lo que más necesitan. Entonces los invito también a no tenerle miedo a entrar a esa parte emocional. A mí personalmente en las evaluaciones con algunos me pasó eso, que sentía que el paciente quería entrar un poquito ahí, pero era como, ¿cómo abarco si esta persona se me pone a llorar? ¿Qué le digo si es que, si es que me saca algo muy fuerte? Y al final uno no tiene que decir ni hacer nada, uno está ahí para escuchar, ¿ya? Entonces es una invitación a hacer la pregunta y a escuchar la respuesta de la persona. No es que yo tenga que hacer algo por esa persona si esa persona se me pone a llorar o algo, o sea, probablemente solo necesitaba llorar y que alguien lo escuchara llorar. Y si ustedes están cumpliendo esa función y se están quedando ahí como evaluadores, es lo que tenían que hacer, ¿ya? Y además les da mucha información para saber cómo va a ser el tratamiento, por dónde lo van a abarcar, desde la parte más sutil, desde la parte mucho más física, qué van a hacer, ¿ya? Obviamente las costumbres de las personas,
la alimentación y si es que hay alguna enfermedad, preguntar enfermedades, si hay tratamientos, el tiempo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto un poco se le puse estos puntos para que nunca se olviden que su diagnóstico tiene que estar y su ficha como de pregunta al paciente debe tener estos factores, ¿ya? Hay un montón de preguntas para hacer en cada factor, no significa que yo voy a decir, ¿cómo está su flujo digestivo? Listo. Hay un montón de preguntas que también siguen a eso, ¿ya? Eh, ¿Alguien que tiene una pregunta, parece? Sí, no sé si me escuchas bien, que Te no tengo escucho, el... Ah, ya. sí. Mira, quería hacer como una, no sé, especie de reflexión o sugerencia, porque la parte emocional que tú dices es verdad que nos costó mucho porque una que muchos son jóvenes, los pacientes eran mayores, como que la parte emocional o Ujú, más psicológica cuesta abarcarla ujú, y siento que ahí nos hubiese servido a lo mejor más práctica o en las clases hacer simulaciones, como cómo preguntarle, ujú. cómo, qué tanto ir, porque de verdad que, claro, da como miedo lo que tú dices, romper a alguien y quedar ahí y no hacer nada. Entonces, yo creo que todos teníamos, sabíamos que debíamos preguntar el estado de ánimo, cosas así, pero no sabíamos qué tanto ir, porque nunca hicimos ejercicio, siento yo, de cosas como bien puntuales, así como, tú sientes pena, tú, como que casi que uno los quiere hacer llorar para que se abran, pues, pero eso uno No, no lo ve hasta que está ahí en la práctica. claro. De verdad que da Eso, susto. y es bueno que haya pasado de cierta forma, porque en el fondo, cuando yo no le pongo la emoción a alguien para preguntarle, yo le digo, ¿cómo te hace sentir esto? Es súper diferente a decirle, ¿y tú sientes pena? ¿Y tú sientes rabia? ¿Se entiende? Cuando yo le estoy poniendo la emoción delante, le estoy condicionando la emoción a la persona. Entonces yo le digo, ¿qué sensación te genera esto? ¿Cómo te hace sentir esto? No, y él, la idea es que la persona te diga, me pasó también personalmente que de los dos cursos, las personas que algunos que me tocó, o que también vi en las hojas de las profesoras, eh, esto como de no saber con la emoción como de condicionársela mucho y de dejarlo hasta ahí, ya, ya, ¿se entiende? Si la persona te está diciendo, no, me hace sentir rabia, y tú dices, ya, no lo pescaste tampoco, ¿se entiende? Si ya una persona te está diciendo que está sintiendo rabia, tú puedes entrar y decir, oye, ¿y qué haces con la rabia? ¿Cómo manejas la rabia? Porque, hay, por ejemplo, a mí me pasa que siempre dice, no, me la trago. Entonces, obviamente, su cuerpo está así con dolores, hasta muchísimos dolores, un cuerpo muy bata, por ejemplo, con muchos dolores, solo porque se traga todas las emociones. Y con problemas de la tiroides, con millones de cosas que uno, no es que tenga que ser específicamente así, pero se relaciona que cuando uno guarda mucho las emociones, el cuerpo va a expresarlo. Yo creo que todos sabemos de cierta forma eso, el cuerpo expresa lo que uno no habla. Y la parte emocional es muy importante. De hecho, yo les voy a mostrar más adelante la lengua, pero la típica línea que hay en la mitad de la lengua, si bien muestra la columna, muestra emociones atrapadas dentro de la columna, como emociones que se están guardando en la columna, cuando les toque ver la lengua, ¿ya? Entonces, cuando yo pregunto emocionalmente, trato de, por ejemplo, pregunto por relaciones familiares, oye, ¿con quién vives? No, con este. ¿Y cómo es tu relación? No, es buena. Ya es buena. Y después vuelvo de nuevo a la otra pregunta. Me quedo en el buena porque para la persona es buena. Está bien, eso sabemos que no es una emoción, sino que el juicio de la emoción que la persona está viviendo. Pero después yo puedo ir de nuevo y de preguntar, oye, y en el trabajo, oye, ¿qué te hace sentir esto? Y así voy diciendo. Lo otro que pasó es que se condiciona mucho, como, entonces tú sientes esto, y eso no puede ser, porque yo tengo que dejar que el paciente me responda antes de yo proponerle una respuesta, ¿se entiende? Entonces yo le digo, no sé, ¿cómo te sientes? Y la persona se queda callada un rato, y si yo le volviera a decir, ¿tú sientes rabia? Sí, sí, siento rabia. Entonces no lo dejé pensar, no lo dejé expresarse, le propuse que era lo que yo pensaba que la persona sentía, ¿se entiende? Entonces la parte de entrar emocionalmente, hay pacientes en los que es más fácil, hay pacientes en los que es un poco más difícil, porque no quieren hacerlo. Y si no quieren hacerlo, yo tengo toda la información física que igual me está hablando de la persona, ¿se entiende? Entonces, yo creo que es tener un poco esa confianza de decir, yo le puedo preguntar cómo se siente. Si al final la persona está viniendo a una terapia, está viniendo a una evaluación. Yo sé que es una práctica y todo, pero si la persona está viniendo a una evaluación, yo puedo preguntar de todas las cosas que necesito preguntar. ¿Sí? ¿Alguna acotación? Que no los veo aquí en la cámara.
Bueno, em, personalmente yo siento que es como tener un poco, es ir desarrollando, obviamente al tiro no la van a tener, pero no todos, por lo menos algunos sí, pero es algo que se desarrolla, cualquier habilidad se practica. Si yo quiero aprender a nadar, tengo que practicar muchas veces y ahogarme muchas veces para poder nadar bien. Esto es lo mismo, si yo quiero empezar a atender bien, tengo que ahogarme muchas veces y después voy a empezar a atender bien, ¿se entiende? Entonces cada vez voy aprendiendo un poco más y muchas veces tengo que meter la pata para darme cuenta que esto no es así, esto es así, esto me resulta mejor así, cómo me siento yo más cómodo también atendiendo. Yo sé que obviamente esto es una evaluación donde había una nota, etcétera, etcétera, pero mi idea también es hablarle un poco para lo que a ustedes después les va a tocar hacer como evaluadores, ¿ya? Sin miedo a meterse en ciertos temas y hay que embarrarla para darse cuenta, pues como uno tiene que preguntarlo, obviamente que sea una embarrada pequeñita, no que sea algo así que metí la pata con todo para que la persona nunca más volviera y nunca más quisiera una terapia en su vida, ¿se entiende? Y si es un tema muy fuerte, por ejemplo, hay gente que me dice, no, es que me muero de susto si me dice que lo abusaron, por ejemplo, o me muero de susto si me dice que lo violaron. Digo, bueno, pero si te dice eso, tú preguntas, bueno, ¿y te has hecho alguna terapia psicológica? Uno tiene que preguntar abiertamente y si no, recomendar terapia psicológica, etcétera, ¿se entiende? No tratemos de solucionar cosas que no están en nuestras manos, pero si algo está en tus manos, obviamente tú puedes entrar en ese tema. Pero si la persona te dice, no, chuta, fui abusado, o fui violado, o cualquiera de los traumas que en verdad las personas tienen en general, uno tiene que preguntar, oye, ¿y esto lo has visto? ¿Esto lo has tratado? ¿Se entiende? Como que, porque también obviamente va a estar generando el desequilibrio que la persona tiene. ¿Ya? Entonces, no tengan miedo a preguntar respetuosamente, si la persona no quiere meterse, obviamente yo no me meto. Pero personalmente yo vi a pacientes que sí querían entrar y el evaluador no los dejaba entrar, no los dejaba sacarlo. Ya era como que les cortaba como el hilo, les cortaba el hilo todo el rato para no entrar ahí, cuando si es que hay que entrar, uno entra, porque probablemente eso es lo principal que está generando el desequilibrio de la persona, ¿ya? Entonces yo sé que a veces muchos dijeron, no, es que la Leila nos dijo que no entráramos, que no sé qué, pero todo depende del paciente, ¿ya? Depende de la persona, si quiere entrar o no quiere entrar, y ahí yo sigo preguntando. Ahora, claro, si la persona me dice, no, yo siento rabia, y yo no supe qué preguntarle, y después digo, no, es que el paciente no quiso entrar, ahí no está muy bien, ¿se entiende? Como que uno tiene que tener esa eh, como sutileza o ver si es que realmente preguntó todo lo que tenía que preguntar con respecto al tema. ¿Bien? Esto lo voy a pasar rápido porque es un poco lo que les dije de ver los equilibrios, desequilibrios. Bueno, ama. Ama es muy importante preguntarlo ya. A veces el ama no se va a ver solo en la lengua. O sea, generalmente cuando vemos la lengua y vemos mucha saburra, vamos a decir, aquí hay mucho ama, ¿ya? Pero a veces la lengua no lo tiene, pero el ama es de otra forma. El ama tiene que ver sobre todo con la fuerza física y mental, lo que yo les decía, como el bala también. Tiene que ver mucho si es que hay ama o no hay ama, ¿ya? Por ejemplo, yo esta semana vi una paciente que tenía la lengua súper limpiecita, pero tomaba muchos remedios, tenía mucha depresión, no se podía hacer, lo único que hacía era comer todo el día, y uno diría, wow, su lengua debería estar mostrando otra cosa, pero su ama no era solamente físico, tenía un ama como sutil, por decirlo así, entonces no tenía fuerza, tenía pesadez, no quería moverse, lo único que hacía era ver tele, entonces ahí uno dice, igual es ama, ¿ya? Así que ojo también con revisar un poco los síntomas de cada uno de los desequilibrios de los doshas y los síntomas si es que hay ama. Cuando hay ama para una persona, lo primero que hay que hacer es sacar ama, ¿ya? A veces los pacientes pueden no tener como la fortaleza mental pero uno tiene que igual enfocar el plan hacia ama. ¿Por qué? Porque si yo no le saco ama, obviamente ni siquiera va a tener energía ni fuerza para seguir haciendo el otro equilibrio de los doshas, ¿se entiende? Entonces, eh, si es que son incluso pocas indicaciones las que yo doy, tienen que estar en función de sacar ama. Eso es lo principal. Esto un poco lo que les dije ahí, voy a pasarlo más rápido eso. Me voy más a esta parte de acá, que es como la evaluación práctica y hablar un poco de estas cosas que son lo que principalmente se vieron en la evaluación. ¿Ya? Entonces esto yo sé que ustedes lo tienen en las diapositivas de la clase de evaluación práctica, pero igual, siempre preocúpense de esto, ¿ya?
hay personas que, a mí me pasó que sus pacientes, por ejemplo, tiraron unas lagrimitas y no habían pañuelos o cosas así, entonces igual hay que preocuparse de como de sentir una comodidad, porque si la persona va a estar hablando así, que no puede respirar, obviamente no es cómodo para la persona estar como pensando que se le caen los mocos mientras tiene que estar contestándote toda la entrevista otras preguntas que tú le estás haciendo, ¿ya? Entonces, aunque son cosas que uno dice como, pero si esto es lógico, a veces no se hace tan lógico. O sea, a veces uno entra y dice, esto no está tan lógico, como, pero es que es lo que hay, ¿ya? Hubieron otras personas, en mi caso, personalmente, que llegaron con velitas, con pañuelos, con alguna otras cositas, y eso obviamente hace una diferencia. Entonces, esto también para cada uno en sus propias, no sé si tienen salas de atención o lugares de atención, tener esos detalles. Los detalles están las diferencias para los pacientes, ¿ya? Es como que sea un lugar que si para ti es cálido, obviamente para tu paciente también lo va a ser porque tú también vas a estar cómoda preguntando o cómodo preguntándole y abriendo ese espacio de terapia. Bien. Eh, Vamos a ver puntos, punto por punto en la parte de Darshana, ¿ya? La parte del examen físico. Eh, Obviamente, como también se dijo en la clase, no es que yo voy a estar así mirando al paciente como para ver si qué pelo tiene, qué ojos tiene, etcétera. Y tampoco, por favor, tampoco es como que, que también me pasó, que yo estoy escribiendo y estaban escribiendo y como que de repente silencio absoluto, absoluto, y se empezaba así como, mm. Y yo, o sea, y el paciente como que así con cara de ¿qué está pasando? No, no, es que te estoy mirando. Eso es súper incómodo para una persona. La mirada, el darshana en general, el examen, tiene que ser así como rápidamente, porque nosotros ya conocemos Prakriti Vata, Prakriti Pita, Prakriti Kapha, conocemos todas las cualidades, o sea, ustedes ya se deberían saber de memoria les loca las cualidades al punto que van hoy día, y ojalá se lo sepan. Y ustedes tienen que ir viendo eso desde que la persona llega a la sala de atención hasta que se va. Entonces yo cuando voy escribiendo, miro, pongo ojos y hago alguna mueca que a mí me recuerde algo. El escribir en la consulta no es hacer el testamento mientras estoy escribiendo, sino que es poner palabras que a mí me recuerden las cosas que el paciente me dijo, ¿ya? Obviamente al principio uno está más nervioso y como que quiere escribir todo y quiere sacar toda la información, etcétera, pero es un poco para que ustedes en su práctica también vayan practicando esto de poder como escribir palabras más cortitas que a ustedes les recuerden lo que el paciente está hablando. ¿Por qué? Porque así yo le pongo atención a la persona y no estoy escribiendo todo el rato, que también fueron cosas que yo observé y que otras profesoras también observaron, dados los informes. Estar así como todo el rato mirando hacia abajo y como, ¿cómo se llama? ¿Y cuál es su nombre? Y tiene fuerza y no sé qué, y la persona está al frente tuyo y tú dices, hola, como, aquí hay unos ojos, aquí hay un ser humano, ¿se entiende? No, no es una máquina que te está dando respuesta. Entonces, ojo con eso, personas que lleven computador, lo mismo. Yo sé que escribir en computador a veces es un poco más lento, entonces si es que se escriben en el computador, traten de escribir palabras precisas, ¿ya? Todo para poder poner la atención en la persona a la que estoy consultando y tener ese cuidado, ¿ya? Con la autorización del paciente se puede ocupar una grabadora. Eh, yo me imagino que si el paciente te da su autorización, sí, yo me imagino que sí. Personalmente yo nunca he usado. Eh, pero si para ti sería bueno y le preguntas obviamente y te da el consentimiento. Ahora, la pregunta tiene que ser bien explicada, porque si obviamente yo le digo, oye, ¿puedo usar una grabadora? La persona probablemente te va a decir sí, porque es como una pregunta que choca, pero si yo le explico, mira, oye, eh, si yo le explico, mira, sabes que quiero hacer esto porque así si no escribo puedo poner más atención, bla, 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 es como que quizás le doy esa calidez de decirle, prefiero escucharte y después escuchar para poder hacerte el plan, aunque también puede pensar que tú no estás memorizando, no sé, nunca lo he hecho, la verdad es que es algo nuevo para mí la grabadora, pero trata de explicarle, creo, al paciente un poco para qué vas a estar usando la grabadora para que no sea una sorpresa para el paciente tampoco, ¿ya? Habría sido bueno haber visto una entrevista para ver todos esos puntos. Sí, sí, es algo que se está conversando en la escuela, quizás para poder hacerlo, ¿ya?
a poder como practicar más, observando a las personas que ya son terapeutas y que quieren hacer terapias, etcétera. Sobre todo las personas que no somos del área de la salud. Ujú. Em, o sea, claro, las personas que son del área de la salud, obviamente les resulta un poco más fácil porque ya quizás tienen un poquito más de experiencia preguntándole al paciente, pasa, también yo lo vi, pero tampoco tiene que ver tanto con ser del área de la salud o no, ¿ya? Obviamente hay más práctica, pero tiene que ver un poco eh, tiene que ver un poco con como poder practicar bien, ver qué tipo de preguntas, todo lo que necesito preguntar. Eso al final es lo más importante, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué observo yo? Observo la estructura física, observo el peso en relación a esa estructura, la estatura, los músculos, la boca, la voz, etcétera. ¿Cómo habla la persona? ¿Habla rápido, habla lento? ¿Modula, no modula? ¿Habla despacio o muy fuerte? Eh, eh, ¿Cómo yo manejo un poco esa voz de la persona? ¿Ya? También tuve un caso, y otras profes también tuvieron, donde las personas eran como bien potentes en su forma de hablar y los terapeutas no podían así como hacer su trabajo, pero no por tema del paciente, era por tema del terapeuta, como de quedarse más paralizados, ¿ya? Entonces igual uno tiene que saber que va a hacer una entrevista y va a liderar la entrevista, pero para liderar una entrevista, sea una entrevista a un paciente, una entrevista de lo que sea, yo tengo que estar preparado para, ¿ya? Y tener preguntas y tener creatividad para tener todas esas preguntas. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden, por ejemplo, hacer como un punteo, yo diría, así como, por ejemplo, voy a poner heces. ¿Qué le voy a preguntar de las heces a esta persona? Color, forma, textura, ¿se entiende? Entonces tengo ya como una idea de todas las preguntas que necesito hacer para yo tener la información. Y a veces más desglosar un poco la entrevista que tanto verla o practicarla. Es como todas las cosas que yo necesito para tener la información y hacer el plan de salud, ¿ya? Siguen siendo puntos importantes como para poder examinar, ¿ya? Pero, claro, las manos y la lengua yo voy a tener que pedirle a la persona, oiga, muéstreme sus manos, muéstreme sus uñas, ¿ya? Pero evitar los comentarios, porque como que, por ejemplo, si toco las manos de alguien y como, uy, que están frías sus manos, juicio, ¿se entiende? O, uy, las uñas, se quebran, sus uñas son muy quebradizas, evitar. Yo pregunto, oye, ¿tus uñas son generalmente así? Es distinto a hacer el juicio de como, oh, tus uñas son así, ¿se entiende? Y pregunto, tiendes a tener esta temperatura en las manos? ¿Cómo es tu piel? ¿Cómo la sientes? ¿Seca, húmeda? ¿Ya? O sea, uno pregunta más que se impresiona con las manos, las uñas y todo del paciente. Porque recuerden que aquí necesitamos poner la atención en lo que el paciente está manifestando y está queriendo, ¿ya? Lo mismo con el pelo. Digo, también todas las preguntas son con una cierta delicadeza y una pregunta abierta, ¿ya? Ah, tú tienes teñido el pelo. Okay. Me han tocado cosas impresionantes en estos años en la escuela, como de juzgar porque la persona se tiña el pelo o tenga colores diferentes o etcétera, ¿ya? Entonces, esos lenguajes tienen que ser evitados al máximo posible. Yo sé que a veces hay cosas que generan mucha impresión, a todos nos ha pasado. Pero uno tiene que aprender un poquito a dejarse el juicio y la impresión para adentro y preguntar acerca de esa impresión que me da. La lengua también le puse ahí al lado foto. ¿Por qué? Porque a veces yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo, ¿tú has visto tu lengua? Muchas veces les pregunto, no, nunca me he visto la lengua. ¿Te gustaría ver tu lengua? Sí, me gustaría. ¿Te puedo sacar una foto? Y le saco una foto y se la muestro, ni siquiera me quedo con la foto. Y le explico un poco, mira, estás aburra. Sobre todo le digo a personas cuando tienen una lengua así muy fea, como mira esto, no sé qué. Y la gente se impresiona cuando, cuando ve su lengua por primera vez y no sé, tiene mucho ama y tiene heridas y tiene grietas. Entonces, puede ser una forma y tú quedarte con la información y a la vez mostrarle a la persona como, por eso necesitamos usar esto y esta rutina en la mañana y el raspador y bla, bla, bla. ¿Te entiendes? Hacerlo un poquito más como
dinámico con el paciente. Y hay veces que hay gente que a mí me ha dicho, no, no quiero verla. Bueno, no hay problema, ¿se entiende? O sea, es una pregunta, yo no llego y le digo como, oye, te voy a sacar una foto, sino que pregunto, ¿conoces tu lengua? ¿Quieres conocerla? ¿Te la has visto antes? Y hay gente que incluso me ha dicho, no, si yo me veo la lengua, pero a ver, sácame una foto. Y que le muestro su lengua y me dice, no, esa no es mi lengua. Esa no es mi lengua. Y yo, pero si le acabo de sacar una foto. No, yo no tengo la lengua así de amarilla, me dicen. Y yo, bueno, pero su lengua está así hoy día, ¿entiendes? Entonces es como bajarles un poco a la realidad de lo que su lengua está mostrando. Ahí está un poco la foto de la lengua. Yo creo que ustedes tienen esta información, no sé, me imagino que sí, pero en el fondo es saber, más que saber como dónde está cada una de las cosas, que ahí está igual, es saber más o menos si ama estará más en capa, en pita o en bata, y los colores, bueno, sabemos que el grisáceo es más bata, el pita más amarillento y el capa tiende a ser más blanco, ¿ya? Cuando hay esta línea que yo les decía al centro, cuando es una línea recta, creo que aquí está, a ver, sí, ahí está. Está escrito eso ahí. Hay emociones presas en la columna. ¿Ya? Estas son distintas formas, como manchas que se pueden ver en la lengua. ¿Ya? Son sacadas de un texto que nosotros estudiamos con Eric Schulz en el año que yo empaté estudiando Ayurveda, y que es súper bueno como para ir observando manchas o cositas que yo vea en la lengua y que me pueden decir algo, ¿ya? Ahora, pulmones susceptibles no significa decirle a la persona, oye, usted tiene los pulmones susceptibles. No, yo observo, escribo, digo, ah, veo esas manchas aquí, puede ser, está en la zona capa, algo está pasando en la zona capa, ¿ya? Es información que a mí me da el cuerpo sobre distintas zonas. Entonces, esto, o abajo cuando sale problemas de bata, estas grietas la de más abajo en la esquina, estas grietas que muestra la lengua son súper comunes. Eso en el fondo puede generar una persona con ansiedad, o cuando la lengua es temblorosa, toda la forma de la lengua, el color, la saburra, y estas pequeñas manchas que existen pueden estar hablando de alguno de los problemas. ¿Ya? Aquí yo les puse estas fotos como para que se queden con esto si es que les interesa y poder observar algo así. No siempre están estas, hay varias más formas de lengua, pero estas son como casos principales de cosas que se ven, ¿ya? Em, Eso con la lengua. El pulso, no sé si todos lo tomaron o no, o a alguien le interesa practicarlo o no. El pulso, obviamente es una práctica, nosotros tendremos que practicar muchísimo para poder tenerlo. Al que le interese, sería súper bueno hacerlo. Yo personalmente no lo hago en mis evaluaciones porque no lo manejo, no lo sé hacer muy bien, pero si a alguno le interesa, es importante que el brazo del paciente esté relajado, esté apoyado, y claramente, por ejemplo, este fin de semana que estaba el profe de la India, eh, le tomó el pulso a una chica y, y le dijo, hoy tienes un tema en Apanavata. Como, oh no, le preguntó, ¿cómo fuiste al baño? Y ella dijo, no, bien, todo bien. Es que tienes un tema en Apanavata, le dijo, así. Ya, y dijo, no, no, está todo bien, todo bien. Claro, y al día siguiente le llegó la menstruación. Entonces, en el fondo, es como que el cuerpo estaba mostrando que Apanavata iba a entrar en un poco de desequilibrio en funcionamiento, ¿ya? Porque con la menstruación sabemos que Apanavata se desequilibra un poco, ¿ya? Pero entonces esto igual es harta práctica, el que le interese es súper recomendado y bienvenido que lo haga en las consultas. Les puse las posiciones, que me imagino ustedes se las saben, ¿ya? Y vamos a hablar, lo que más vamos a hablar es de la parte, perdón, desde la parte de las evaluaciones, ¿ya? Prashna. El cuestionario. Entonces, la ficha de evaluación. Yo les puse acá un ejemplo de cómo yo personalmente lo hago. No significa que lo tienen que hacer así, solamente es la forma en que mi mente se ordena para poder tener toda la información que necesito, ¿ya? Aquí puse lo primero que yo pregunto cuando, o sea, de partida, cuando uno entra o va a buscar un paciente, yo llego y digo, por ejemplo, hola Juana, soy Javiera. Yo me presento al tiro, ¿ya? No sé si algunos lo hacían o no, pero en el fondo es bueno decir, soy Javiera, voy a atender tu consulta.
¿se entiende? Y ahí la persona te puede preguntar, a mí me han tocado pacientes que me han interrogado primero qué estudié, dónde, cuánto llevo en Ayurveda, cuántos años tengo, o sea, millones de cosas, y hay otros que como que no les importa mucho, sino que están más abiertos un poco a, a hacer la entrevista. Entonces, les digo eso por si acaso alguien les empieza a preguntar cosas. Es como ahí uno dice al tiro, hay un tema de inseguridad de la persona bueno, esa persona que me preguntó todo, al final, claro, lo habían estafado muchas veces en su vida. Entonces, obviamente, no quería volver estaba con un rechazo a que lo vuelvan a estafar, ¿ya? Pero bueno, ahí uno va conociendo a las personas y con amabilidad uno va contestando también. No es como que uno lo pongan a prueba de como quién eres tú y qué haces acá y cuánto llevas acá y por qué lo estás haciendo tú, ¿ya? Entonces eso es algo de la persona, no es algo del terapeuta. Entonces, lo primero que yo hago entonces es llenar como esta ficha de información personal. Después de presentarme, yo lleno esta ficha de información personal con la fecha, el nombre, ahí les puse algunas de las cosas. Eh, eh, el nacimiento, el root, la profesión, uno puede decir, pero ¿para qué tantas cosas? Todo te puede decir algo, ¿ya? Entonces, es muy importante llenar toda esta información. El trabajo, yo personalmente en el trabajo, por si a alguno le interesa, yo en el trabajo igual me quedo un rato. Le digo, ¿cuál es tu profesión? ¿Y cuál es tu ocupación actual? Pregunto las dos cosas. Y digo, no, mi profesión es, no sé, qué sé yo, parvularia. ¿Y tu ocupación actual? No, soy directora de un jardín. Ah, ¿y hace cuánto tiempo? ¿Y te gusta lo que haces? ¿Y con quién trabajas? ¿Cuál es tu horario de trabajo? Y ahí yo me quedo un poco en el trabajo. Muchas veces en esa pregunta ya mi evaluación de Ayurveda ya casi que salió todo lo que yo tenía que entregarle a esa persona solo en el trabajo, porque hay mucha gente que tiene problemas en el trabajo y que gran parte de su problema, desequilibrio de los doshas está en el trabajo, ¿ya? Entonces ahí yo personalmente pregunten, no es como que solamente tomen la información de profesión o ocupación, sino que métanse un poquito más. Si la persona no, esto, ahí yo sigo, tengo cosas que seguir, ¿ya? Estado civil también es, vive con pareja, vive solo, está casado, está soltero, tiene hijos, cuáles son las edades, embarazos, pregunten por los embarazos, ¿ya? A los hombres y a las mujeres, porque también me ha pasado que hay hombres que les pregunto cuántos embarazos tuvo tu señora y me dicen, no, tuvo 4, y tiene 2 hijos, ¿se entiende? Y es como, ¿y cómo viviste tú eso también? Porque eso también puede generar algún tema en los hombres. Entonces, no den por sentado que como porque el hombre no tuvo la guagua en la guatita significa que no le pasó nada, ¿ya? Aquí yo también pregunto quién cocina en la casa, o sea, después de las cosas como más personales, quién cocina en la casa, cómo comen en la casa, hay distracciones mientras comen, eh, todo lo que pueda ser como de relaciones familiares, emocionales, en este caso esta es la parte, yo aquí entro al tiro en la parte como emocional, si la persona quiere entrar. Y si no, ahí empiezo con lo que viene después, ¿ya? Después de a veces me pasa que yo puse 2 el motivo de la consulta, ¿ya? Pero a veces pasa que el motivo de la consulta sale en este paso 1 que les dije antes. A veces cuando solamente no, soy soltera, tengo 2 hijos, 2 embarazos, así como la gente muy más práctica para contestar, pues le digo, bueno, entonces cuéntame, ¿conoces de Ayurveda? ¿Qué es lo que tú sabes y a qué vienes hoy día a hacer la consulta? ¿Ya? Ahí ya les doy todo el espacio a la persona para que se ponga a hablar, ¿ya? Entonces, en esta explicación de Ayurveda, que no es como hacerle una clase a la persona para nada, pero es solamente para saber con qué expectativa llega la persona, ¿ya? Porque recuerden que hay muchas personas en Ayurveda que van a querer llegar sabiendo su dosha. Y a mí me ha pasado, muchas personas, no, yo quiero saber qué dosha soy, qué tengo que comer, porque qué dosha soy, qué dosha soy. Entonces yo tengo que manejar un poco esa expectativa de la persona. Siendo terapeuta tengo que manejar esa expectativa de decir, mira, si bien el dosha es algo importante, bla, 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 batapita capa, lo que te puedas saber, etcétera, aquí lo que hacemos es esto se hace en la evaluación. Y les explico por qué, porque en el estado de desequilibrio actual tú de a poco vas a ir encontrando cuál es tu naturaleza, la idea es que lo vayamos haciendo juntos, que tú de aquí para adelante también aprendas y después ya tú puedas aprender a hacerlo solo, ¿se entiende? Como que les doy un poco esa herramienta, o más que herramienta, así como... eh,
ese entrefreno de decir, a ver, vamos de a poco, y también esa como motivación de vamos a ir encontrándolo, no te preocupes, ¿ya? Y que no es mentira, no es algo que sea mentira, solo que lleva tiempo. Pero cuando la persona ya se pone a tratar el desequilibrio, después se da cuenta que se le olvida, ya la segunda sesión se le olvida lo del dosha. Entonces, lo de explicar Ayurveda, uno es para saber un poco qué sabe la persona, y que a veces también tiene información que no tenemos idea qué es. A veces te va a decir, no, yo sé que es una medicina que trabaja con hierbas. Entonces tú vas a decir, chuta, ya, aquí hay una información súper básica, entonces tengo que ampliar un poco más. Sí, las hierbas son parte, bla, 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 pero los hábitos de vida. Entonces, esa es un poco la idea, ¿ya? Manejar esa expectativa del paciente, tráelo a la realidad, a qué es lo que tú vas a hacer, a cómo vas a trabajar, cuál es tu forma de ir abarcando la Ayurveda para esa persona, ¿ya? Por eso en el fondo decimos que uno tiene que em, preguntar si la persona sabe y explicar así básicamente, porque también pasa que hay personas que empiezan a explicar el Ayurveda y quieren estar 15 minutos explicando la Ayurveda. 15 minutos explicando la Ayurveda, y uno dice, oye, entre comillas estáis perdiendo 15 minutos, esto tiene que ser algo de 5 minutos. Traten de buscar ustedes una explicación que se les haga fácil, que es para que las personas puedan entender. Obviamente, si hay una pregunta a la persona, está bien que uno la conteste, ¿ya? Pero buscar una pregunta que sea, o sea, una pequeña presentación que para ustedes sea de, no sé, 3 5 minutos, fácil de que la persona entienda, y decir, lo que hacemos aquí es buscar el desequilibrio, porque a veces tenemos un montón de capas, bla, 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 somos como una cebolla, la idea es encontrar esa naturaleza a través de estas rutinas, ir de a poco, etcétera, ¿ya? Em, entonces, y explicamos qué es Ayurveda rápidamente, y explicamos cuál es el contexto de la entrevista, o claro, de la entrevista en el fondo. Y después de eso viene el motivo de la consulta, ¿ya? El motivo de la consulta principal. Y aquí en lo que muchos, no solo ustedes como terapeutas, sino que también en otros cursos que hemos visto, que falta mucho ahondar, ¿ya? Yo sé que eso es falta de práctica, de como no saber qué más preguntar. Yo aquí les puse qué, cómo, cuándo, por qué, desde cuándo, frecuencia, intensidad de relaciones, relación de como, no sé, me como esto y me duele, o hago esto y me duele, textura, color, forma, horarios, tiempos, se exacerba con algo, etcétera, ¿ya? O sea, todo lo que puedan preguntar aquí es lo que va a llegar a la causa. Hay muchas personas que se quedan solo en el síntoma, ¿ya? Y que ese es el gran error en el fondo de como, es el gran error de la entrevista, porque con el síntoma yo no puedo hacer nada. O sea, puedo hacer algo, obviamente, si le doy la guata, tome manzanilla, puede ser que se le pase, pero no es la causa del dolor de guata, ¿ya? Entonces, por eso puse en rojo ahondar. Ahonden mucho, 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 que pregunten todo lo que se les ocurra, aunque sea o sea, si no sé, por ejemplo, pusieron relación y la persona te dice algo, de nuevo, pregúntale de nuevo, se exacerba con algo y probablemente te diga lo mismo, pero que no te queden preguntas como sin hacerse para tener esa información, porque aquí vamos a tener la causa, ¿ya? Em, Eso, entonces, por favor, por favor, por favor, profundicen, profundicen, profundicen en esto. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber de la persona. El resto va a ser solo información que va a venir a demostrar un poco la causa que está pasando, ¿ya? O sea, el tercer paso, que serían, bueno, yo personalmente pregunto los antecedentes médicos. Después de saber el motivo, de ahondarlo, etcétera, le digo, bueno, a ver, cuéntame, ¿tienes enfermedades, alergias? Em, Mucosidades, ¿sientes mucosidades en la nariz, garganta, mucosidades vaginales? ¿Sientes algún tipo de mucosidad, rinitis, etcétera? ¿Tienes rechazos, intolerancias, operaciones, antecedentes familiares importantes? Acá también puede ser, ¿tomas remedios? ¿Estás en tratamiento actual? Todas esas cosas de antecedentes médicos que nos puedan ayudar solamente para saber, no sé, una persona tiene hipotiroidismo, toma Eutirox, no sé, yo no le voy a dar, por ejemplo, melisa, que la melisa inhibe el funcionamiento del Eutirox. Entonces son pequeñas cosas así que uno va entre aprendiendo en la práctica. Yo lo aprendí en la práctica eso, yo no lo sabía personalmente, tuve que mandar a una persona a tomar Melipaz y me dijo que se había casi ahogado, y dije, chuta, ¿qué pasó? Y ahí empecé a averiguar, y claro, el Melipaz no se da para la persona con Eutirox. Me pasó más de una vez, de hecho. Y por eso les digo que uno tiene que ir cayéndose varias veces para decir, ya, esto no.
Y acá en antecedentes médicos, tampoco la idea es que me cuente de su tía, su primo, su ahijado, no, o sea, mamá, papá, abuelos, eso sería como para ver un poco las raíces, si es que, eh, sí que bien tiene que ver con hábitos familiares, ¿ya? Eh, eso. Entonces, eso personalmente es lo que yo pregunto después, ¿ya? Generalmente yo en este punto me quedo muy poco rato, soy más práctica en este, a no ser que tenga que ver con el motivo de consulta, ¿ya? Soy como más para tener la información y anotarlo y estar ahí al tanto de ciertas cosas que puedan ser importantes. Em, mm, mm, mm. Estoy viendo que escribí unas cosas de las informes de los otros profes para ver si no se me queda atrás. Ahí está. Y después, preguntar por todo lo que es la fisiología, los malas, el sueño, la menstruación, harina, ese sudor, acné, ama, actividad física, emociones, estrés. También acá pueden entrar, si es que no entraron al principio, podemos volver a preguntar por algo así de relaciones, eh, laborales, sociales, qué hacen en su tiempo libre, sus momentos de placer, qué hacen en sus momentos de placer, viaja, lee, lo hace solo, lo hace acompañado, qué le gusta compartir, no le gusta compartir, y ahí uno entra también en el mundo emocional de la persona, ¿ya? Entonces, si no pudieron entrar en las relaciones al principio en esta como información personal que les digo yo, igual pueden entrar acá. Y si la persona no quiere, no quiere. Y si no, eso no va a ser entonces lo más importante para esa persona en ese momento, ¿ya? Si hace meditaciones, también la libido, la lengua, etcétera, ¿ya? Mm, Creo que aquí yo puse en general lo que yo pregunto. Que al final, si en mi motivo de consulta yo logré ahondar en la causa, los malas, la ensueño, etcétera, va a ser como una demostración de cierta forma de lo que está pasando en la causa de la persona, ¿ya? Y yo lo último que hago es preguntar por rutinas de alimentación y rutinas diarias. Ese es lo último que hago. Y digo, cuénteme su rutina, desde que se levanta hasta que se acuesta, todo lo que hace. Entonces la persona empieza, ya, me levanto, tomo desayuno y le digo, espera, se levanta, ¿a qué hora? ¿Entiendes? Voy como parando, ¿a qué hora se levanta? No, a esta hora, y ya, ¿y no va al baño? Ah, sí, voy al baño, ya, ¿y qué hace en el baño? ¿Y con qué pasta de dientes se lava? Y, ok, ¿y cuál es su rutina? Ya, ¿y después? No, después toma desayuno, espera, ¿y no se ducha? Ah, sí, sí me ducho, ya, ¿y cómo se ducha? ¿Con qué se ducha? O sea, viene así como quisquilloso para preguntar los detalles que yo necesito para rutinas de alimentación y rutinas diarias, más o menos, ¿ya? Hay personas que te van a decir como, uy, qué relativa a la rutina, ¿ya? Y uno sabe más o menos que si no hay mucha rutina, hay un bate involucrado, ¿entiendes? Pero a través de esta información, ¿ya? No me pregunten de rutinas o no pregunten de rutinas pasadas de las personas, no es necesario, pregunten de las rutinas actuales, aunque la persona esté desordenada, dígale, no importa, dígame más o menos qué es lo que hace. Y ahí la persona dice, es que no sé, a veces hago esto, ya, ok, anótenlo todo lo que hace, lo que no hace, a veces sí, a veces no, a veces este horario, a veces otro, porque para yo armar un plan, puedo agarrarme como de todo eso que la persona está diciéndome y tratar de ordenarlo, ¿ya? Lo mejor posible para que sea factible para la persona hacerlo. Eso. Entonces, aquí les hice como un pequeño resumen. Bueno, presentarse, decir su nombre, yo voy a tomar la evaluación, etcétera. Explicar sobre Ayurveda si se requiere, identificación del paciente, agotar el síntoma, los fármacos, suplementos, exámenes solo si saben leerlos, si no, no tiene ni un sentido. La fisiología, el examen físico, que no lo puse ahí en lo otro, pero sí, el examen físico no es que yo tome un punto específico, pero cuando le digo a la persona, muéstrame su lengua, ahí anoto al lado. Ojos, lengua, habla rápido, no sé qué, anoto como un pequeño así, un pequeño punteo para que me recuerde la cara de la persona. ¿Ya? Yo personalmente considero que me puedo acordar de las personas fácilmente con esas palabras, pero cada uno tiene su forma de acordarse de su paciente y como de sus características físicas, etcétera, ¿ya? Vamos a entrar un poco entonces en esto, en repetir esta importancia de la posición del terapeuta. El lenguaje formal.
Formal no significa, hola, ¿usted cómo está? Y hablar todo pronunciado, etcétera, pero sí obviamente tratar a la persona con un cierto respeto y no algo tan coloquial, ¿ya? Como, oh, qué heavy lo que te pasó. No, qué heavy en una palabra, una consulta no es formal. O, ya, ¿cachai? Que nosotros, ¿cachai? Tampoco una palabra formal para una consulta. El ¿cachai? El que heavy no lo deja para los amigos, ¿ya? Entonces, formal no es así como ser del castellano antiguo, pero obviamente es tener un cierto respeto por decir las palabras correctas para la persona y tener un lenguaje amplio en este sentido, ¿ya? Em, bueno, los juicios. Me pasó que habían juicios en general con algunas cosas. Es lo que yo les decía antes, el juicio idealmente uno se lo guarda. Si a nosotros no nos gusta que nos enjuicien, obviamente no debemos enjuiciar al paciente, ¿ya? Y eso es muy importante porque yo sé que sale como solo un punto, pero pasa mucho, ¿ya? Yo lo veo mucho en algunos alumnos, eso como de enjuiciar. En general, como sociedad tenemos una mente muy juiciosa. Entonces, de partida, porque todos los días nos preguntan cómo está y decimos bien. Y a veces bien es solamente un juicio, no es realmente cómo estoy. Entonces, siento que está demasiado integrado en nuestra mente esto de enjuiciar, pero tenemos que ir haciéndonos un poquito conscientes de sacar los juicios y de decir, es así nomás, ¿ya? Es así para la persona, y si lo operaron 3 veces porque se rompió 3 veces la rodilla, uno dice, ¿y cómo te sentís tú con eso? ¿Ya? ¿Qué te pasa a ti con eso? Traten de entrar un poquito en esa parte, incluso desde la parte física a la parte emocional, más que decir como, oh, te operaron 3 veces, qué dolor. No, ¿no? Como que en el fondo quizás la persona ya no siente dolor y yo le estoy diciendo que dolor y te va a decir, sí, sí, qué dolor. No, no, ¿ya? Em, Ojo con pronosticar, ya como si usted hace esto se le va a mejorar todo. O sea, pronosticar y prometer un poco. Si usted hace esto 3 meses, esto no le va a doler nunca más y se va a mejorar sus exámenes y como, hey, o sea, ustedes podrían prometerlo, pero en el fondo si lo ponen en su plan o en sus indicaciones, esa promesa, y la persona se va a sacar exámenes y, y después esos exámenes siguen con el colesterol alto, etcétera, va a decir, ¿qué es esto? O sea, me estafaron durante 3 meses haciéndome esta cuestión y no me habían prometido que el colesterol iba a bajar y no ha bajado nada. ¿Ya? Entonces, ojo con prometer, las promesas no es bueno hacerlas y además que hay que recordar que en Ayurveda uno le trata de entregar en las manos al paciente, o sea, en todas las terapias en el fondo, tú le entregas en las manos al paciente la responsabilidad de su salud, ¿ya? Porque esto es preventivo, entonces si la persona quiere hacer cambios, los va a hacer. Si no lo quiere hacer, nosotros no nos podemos hacer responsables de eso, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, no prometan. Esa contención. Cuando el paciente te empieza a hablar de algo suyo y tú ves reflejado algo tuyo, y sin querer a mí me ha pasado también que en algunas terapias es como que se ponen a hablar, el terapeuta se pone a hablar de él y como que el paciente tiene que callarse, ¿ya? Como, hoy sí, a mí me ha pasado esto, y hoy sí, yo, y es al revés, tú contienes, no que te contengan, en ese caso, en esa terapia, ¿ya? Y la postura y la posición corporal también, o sea, he hecho entrevistas donde la gente está así. Ya, ¿y cómo te llamas? Ya, y no sé qué. O sea, si yo estoy así, muestro cara de lata, o no. O sea, si yo estuviera haciendo la clase como si pongan una buena postura, una posición corporal, diría, chuta, se está quedando dormida, ¿qué onda? ¿Nos está dando clase o qué? Entonces, ojo, ¿ya? Yo sé que a veces para algunos puede ser como, no, pero lógico, obvio que no. No, yo lo he visto, entonces eh, los recalco en la posición. Tampoco se trata que yo sea rígido, que no me mueva, no, pero una posición donde yo esté atento mirando a la persona, conteniendo lo que me están contestando sin tener una postura así como de echado, que no me interesa, etcétera. El tiempo de la entrevista, cada uno maneja sus tiempos, pero obviamente hay tanta información que saber en Ayurveda que en 20 minutos es muy poco tener toda esa información. O sea, puedes tener la información, pero va a ser solo información, porque no vas a haber ahondado en la causa real de lo que a la persona le pasa, ¿ya? O sea, yo personalmente a veces en las consultas de Ayurveda me demoro 2 horas, las primeras, sobre todo. También un poco más porque entrego las indicaciones en ese momento, entonces explico, etcétera, y obviamente eso requiere un poco más de tiempo, pero uno se da el tiempo para escuchar todo lo que la persona quiere decir, pero porque uno va preguntando también, entonces esa es como la práctica
que hay que ir haciendo y que de aquí para adelante ojalá vayan haciendo. Vayan preguntando y cada vez más ustedes se van a ir abriendo y confiando en que el paciente también va a abrirse más, ¿ya? Yo sé que en una práctica que es con una persona extra, o sea, somos 3 en la sala, obviamente el paciente tampoco a veces se abre así completamente, porque obviamente hay otra persona escuchando lo que le pasa, ¿ya? Eso también es un poco natural que pase. Pero también depende cómo el terapeuta maneja esa situación, cómo lo hace como natural, ¿ya? Bueno, no quitar medicamentos, no pedir exámenes si no tengo idea, ni puedo, ni etcétera, ¿ya? No menospreciar a otros terapeutas, eso es súper importante. Si la persona te dice, no, yo me estoy haciendo una terapia de Reiki, no sé qué, y yo decir como, ajá, Reiki, como, ¿por qué te estás haciendo Reiki? O como, mi terapeuta de Reiki me dijo que hiciera esto y como que me ha hecho súper bien durante un mes y yo le diga, no, deja de hacerlo, ¿se entiende? Si le ha hecho bien, si le está ayudando, aunque sea emocionalmente, bueno, veamos un poco qué es lo que está haciendo eso, que la persona se está sintiendo mejor, ¿ya? Entonces no es lo primero que hago, puede ser que después yo diga, oye, esto con Ayurveda no tiene nada que ver, pero al principio si la persona se siente bien, yo no es como que diga como, eso te hace pésimo, ¿ya? Bueno, los celulares también. Me ha tocado mensajes que suenan en las consultas, así que, ojo. Respeto, empatía, etcétera. Las preguntas, por favor, preguntas abiertas. O sea, lo mismo que hablábamos de la emoción. En vez de decir, ¿tú sientes pena? ¿Tú sientes rabia? ¿Tus heces son amarillas? No. ¿Cómo son tus heces? ¿Qué sientes? Cuéntame de tu orina. ¿Se entiende? Son preguntas abiertas. Yo no digo la respuesta, no. Espero que la persona me conteste y a veces te van a decir, chuta, no sé, no lo he mirado. Y ahí uno recién empieza. Pero mira, ¿le has visto algún color en particular? Ni siquiera le digo, ¿le has visto color blanco? ¿Le has visto color no sé qué? ¿Le has visto algún color en particular que te llame la atención? No, es amarillo, es amarillo. Ah, ok, y tomas harta agua y ahí empiezo, tomas harta agua, entonces la ves como más transparente. Ahí yo empiezo a dirigir un poco, pero primero dejo que la persona piense más o menos qué color es, etcétera, ¿ya? Cuando obviamente te miran con cara de como de qué me está preguntando, no tengo idea, uno ahí dirige un poco, pero al principio no es la primera pregunta, ¿ya? Yo cuando pongo eso mismo de las S o cualquier cosa, primero siempre la pregunta es abierta, para que la persona pueda pensar, porque recuerden que esto es autoconocimiento. Si yo no dejo que la persona piense, obviamente le estoy yo diciendo todo, y yo quiero que la persona piense, que se conozca, que se observe, que conozca su cuerpo, sus reacciones, su digestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso tengo que guiar abiertamente, ¿ya? Eh, Bien. Lo otro que les puede servir algunas veces es preguntar las cosas 2 veces. Em, yo, por ejemplo, tuve una paciente que fue porque estaba súper estítica. Decía que estaba con miedo de su estitiquez. Yo dije, estitiquez ya, cuéntame la estitiquez, bla, 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 todas las cosas de la estitiquez. Y le anoté eso, no sé qué, y después llegué a la parte de la fisiología que llegaron las heces de nuevo. Y yo podría haber dicho, no, si ya le pregunté esta estética. Pero dije, no, le voy a preguntar de nuevo, cuéntame de tus heces. Ah, no, yo voy al baño todos los días, me dice. Y yo dije, pero me dijiste que sufrías de estitiquez. No, lo que pasa es que estoy haciendo menos cantidad que antes, ¿se entiende? Entonces, estitiquez no es lo mismo que ir al baño todos los días y hacer. Entonces uno puede buscar otras instancias de la entrevista para volver a preguntar algo que ya preguntó, solo para como confirmar, sobre todo en algo tan importante que son como las heces, ¿ya? Eso les puede servir también. Entonces, hagan preguntas, no para que sean las mismas preguntas que le hagan al paciente en la consulta, pero sí para ir viendo cómo formularían preguntas en su cabeza. Si al final es hacer un esquema y una práctica, ¿ya? De hacerse el hábito de cómo preguntarle al paciente. Eso es bueno. Ujú. Un segundo. Ahí. Lo otro, también me tocó, hablo de lo que me tocó a mí, lo que me ha tocado en estos años, por ejemplo, decirle a la persona, no sé, cómo son sus heces? No, son blancas. Ah, son blancas. ¿Cómo no sé qué? Son así. Ah, son así. Como repetirle todo el rato al paciente en la entrevista. Entonces la persona como que se queda en una situación de decir, sí, pues ya te dije. Y a veces se la repiten hasta 2 o 3 veces. Entonces no le repitan las respuestas al paciente, ¿ya? O sea, si ustedes ya le dieron la información,
pueden volver a repetir la pregunta, pero no le repiten la respuesta, ¿ya? No sé si se entiende la diferencia, pero en el fondo si ya te dijeron una vez, lo escribes, etcétera. Si hay alguna pregunta que te queda aparte, distinta a la información que ya te dieron, tú la preguntas, ¿ya? Por eso se dice que uno tiene que estar 100% presente y atento y escuchar qué es lo que te están diciendo, ¿ya? Ahí alguien tiene su micrófono abierto. Tutum. También, lo volvemos a repetir, pero las heces. Ay. Las heces. Pregúntenlo con confianza. ¿Ya? Yo tengo casos de gente también que me pregunta esto con mucha timidez, como sin poca, lo mismo, muy cerrado, como, ¿sus heces son alguna de estas? Y le muestran al tiro la tabla. Sí, se puede hacer, pero en el fondo yo le puedo decir, conoce sus heces, primero ábranlas, conoce, hace, y si la persona está muy complicada, yo ahí saco esta escala y digo, mire, tengo esto que lo puede ayudar, ¿le serviría si yo le muestro esto? Pero que no sea lo primero, sino que eh, directamente, nosotros estamos hablando de pipí, de caca, de menstruación, de sudor, constantemente, y tenemos que hacerlo parte de nuestra vida, porque es parte de nuestra vida, eso es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es comida, y, y la comida sale por nuestro cuerpo, cuando la comida que no necesitamos sale por nuestro cuerpo, ¿se entiende? Entonces, que no sea lo primero usar esta tabla, sino que sea solo si el paciente no se ha podido conectar con cómo son sus heces o tiene un poco de vergüenza, ¿ya? Pero al terapeuta no le puede dar vergüenza hacer esta pregunta, ¿ya? Al paciente quizás sí, porque quizás nunca lo ha visto, nunca nadie le ha preguntado, es primera vez y lo encuentra extraño, etcétera, y le puede dar un poco de vergüenza, pero si yo me pongo inseguro al momento de preguntar esto, el paciente ya se puso inseguro y obviamente no va a saber no va a saber él cómo contestarme. Entonces, seguridad de preguntar por los malas, por la orina, por las heces, etcétera, ¿ya? Bueno, esto está más que muy importante decirlo, pero todo llévelo a las cualidades porque obviamente el tratamiento de la Ayurveda se basa en las cualidades, ¿ya? Bien, eso con la ficha de entrevista y con la entrevista en sí. Lo que sí también es importante es cómo yo voy a cerrar la consulta, cómo voy a cerrar la entrevista, ¿ya? Porque hay gente que dice, disculpe, hay gente que dice, ya, eso, gracias. Y como, ya, eso es todo. Como, no, uno cierra la entrevista y dices, mira, muchas gracias, te voy a mandar estas indicaciones. Cuando yo hago un plan de salud, obviamente me llevo la información a la casa y mando el plan de salud, ¿ya? Pero lo que sí es bueno es dar ciertos tips, ¿ya? Tips así como de, no sé, por ejemplo, dos tips. Nadie, la mayoría de ustedes en particular, no dieron muchos tips al terminar la entrevista. ¿Qué pueden ser tips importantes de Ayurveda? Por ejemplo, no sé, pues si hay persona que está comiendo mucho picante y está con demasiado pita, yo decirle, por favor, por ahora reduce el picante. Cuando uno va a una consulta de un médico, en general te dicen al tiro qué es lo que tienes que hacer, ¿ya? Acá es raro, entre comillas, que te digan como, espérate, yo te voy a decir qué hacer. Entonces, lo que yo puedo hacer para ir motivando esos cambios es puedo decir tres cosas. Oye, mira, tómate hierba amarga, deja el picante y toma agua con sed. Qué sé yo, cada uno tiene las indicaciones, pero cosas que pueden ser generales también, de hábitos. Como fíjate si estás comiendo de aquí a que yo te mande el plan, contéstame en el correo si te fijaste cuántas veces te da hambre en el día. Por último, lo mando como con una pequeña tarea, ¿ya? Porque obviamente eso va a ser más fácil que después haya una como conexión para poder hacer las rutinas del plan, ¿ya? Entonces, hay dos formas de hacer indicaciones a un paciente. Una puede ser con indicaciones inmediatas, que son como, personalmente es lo que yo estoy haciendo hoy día, que después de hacer esta entrevista, agarro mi computador y voy haciendo las indicaciones junto con la persona, porque le voy explicando al tiro. Entonces, obviamente no le escribo todo, pero le voy haciendo indicaciones y le voy explicando las cosas de la rutina diaria, rutina del día, si tengo rutina de la noche, de alimentación, si le doy algo en el desayuno, si es que come colación, almuerzo, si es que cena, indicaciones como diferentes de acuerdo a los desequilibrios de la persona. Si voy a dejar algún medicamento ayurvédico, así como alguna hierba, un brahmi, un qué sé yo, un anutailam, lo que sea,
si le voy a recomendar alguna terapia recomendada, Apián, Ganasia, etcétera, y le pongo ahí siempre la fecha del segundo control. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser el segundo control? 2 semanas, 3 semanas, un mes, dependiendo de la persona, obviamente. Y además dejo mis datos abajo y le digo, está mi correo, cualquier pregunta que tú tengas, por favor escríbeme al correo, está todo abierto, no te voy a contestar probablemente el rápido, pero apenas pueda, te voy a contestar el correo, ¿ya? Esto obviamente hace que la consulta sea un poco más larga porque en el fondo estás ahí explicando y vas contando y te preguntan, oye, pero ¿por qué esto? Entonces, a la vez, de cierta forma igual es bueno porque van saliendo de las dudas ellos al tiro. Oye, pero ¿y por qué entonces tengo que tomar agua cuando tengo sed? No, mira, lo que pasa es que en ayudé, bla, 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 y ahí uno va explicando y se van como con las cosas como bien resueltas para la casa, ¿ya? Esa es una forma de hacerlo, pero obviamente requiere más tiempo. Y la otra forma de hacerlo es el plan de salud, que es el que ustedes aprendieron también, que como por no ser un plan que yo entrego al tiro, tengo que sí o sí hacer una pequeña introducción al principio. Yo sé que ustedes eso lo vieron en las clases de evaluación práctica, pero esa introducción es un poco contar el objetivo del plan, es, o sea, estimado Juan, eh, gracias por asistir a la terapia, bla, 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 te cuento que vamos a hacer esto, esta es la idea, aquí la idea es que podamos, no sé, reducir esto, qué sé yo. Ahí cada uno tiene que inventar su propia introducción. Los cambios no tienen que ser realizados todos de forma inmediata, aparte por lo que esté primero a tu alcance, después incorporas las cosas que estén que sean más fáciles para ti. La idea es que dentro de este mes o este tiempo puedas hacer estas sugerencias que te hago, ¿ya? Es un poco la idea. Y dejas en la primera hoja tus datos, me contactas cualquier pregunta que tengas, etcétera, ¿ya? Lo que tiene el plan de salud es que uno tiene que ir explicando eso que yo hice en la consulta, por ejemplo, y le di las indicaciones al paciente, lo voy explicando en el plan. Entonces, obviamente, se hace un poco más largo porque tengo que explicar. ¿Por qué le estoy diciendo que se tome, no sé, que deje de comer picante? ¿Ya? Entonces, le tengo que explicar el picante, eh, qué sé yo, aumenta el fuego y el fuego en el cuerpo produce inflamación y como tú estás con inflamaciones, te sugiero que lo dejes. La explicación en ese caso tiene que ser súper simple, súper básica, para que una persona que no tiene idea de Ayurveda entienda que el calor produce la inflamación y la inflamación es lo que le duele, entonces probablemente el picante no le va a ayudar en eso. ¿Se entiende? Es una explicación súper simple. Y, y además tiene que ser como precisa, porque si no, obviamente el plan se me hace extensísimo de 10 hojas y eso es una lata leerlo, ¿ya? Sinceramente es fome leer un plan tan largo. Entonces tiene que ser como con las cosas precisas para la persona. Yo sé que nosotros conocemos un millón de indicaciones que dar, generales, específicas, etcétera. Las generales, si bien son súper buenas, muchas veces hay una persona que necesita cosas más específicas que generales, ¿ya? Eh, Otros pacientes al revés. Entonces, obviamente, dependiendo del caso, qué voy a enviar yo? ¿Ya? Igual siempre hay indicaciones, tienen que ser dadas de acuerdo a las rutinas y a la alimentación que la persona está teniendo en ese momento, ¿ya? Porque si yo le digo como, deje de comer tomate, y la persona nunca me dijo que, no sé, que no le gustaba el tomate, por ejemplo, es como que yo decir como, ah, ¿para qué me pone esto si ya yo no como tomate, ¿ya? Es un ejemplo súper burdo, pero es como para poner el ejemplo de no poner cosas que no van al caso, ¿ya? Aunque se vea bonito el plan, no es necesario. Y el plan también tiene lo mismo, o sea, lo que cambia un poco es que yo le pongo una introducción en la primera hoja donde dejo mis datos, obviamente, después le digo el objetivo del plan y parto con la rutina, la alimentación, si es que le doy alguna hierba, remedio ayurvédico, etcétera, específico, la terapia, y le pongo también cuándo será el control. Siempre es bueno poner la fecha del segundo control, o más o menos la cantidad de tiempo del control, ¿ya? Porque hay gente que a veces no se acuerda y va al correo y dice, ah, el control era más o menos en un mes, entonces si fui acá, ¿por qué? Porque al principio yo pongo la fecha, entonces más o menos voy a saber cuándo es un mes, ¿ya? O sea, eso principalmente. Entonces, el plan de salud tiene que ser ordenado, ¿ya? Porque eh, por más que eso es como un tema como de reacción, tiene que ser un orden en hacerlo así. Primera hoja, introducción, mis datos, etcétera, objetivos del plan y partí. Rutina, y todo lo que sea con rutina. Yo recibí planes, o he recibido planes, que era rutina, después desayuno, después rutina, después almuerzo, después control, después unas cuestiones que uno dice como,
está bien, la información no es que esté mal, pero está tan desordenado que al final mi mente no logra como comprender cuáles son los pasos a seguir, ¿ya? Entonces, sean ordenados para darlo. Eso es como paso por paso, y si no tienen nada de alimentación, no pongan nada de alimentación, pero en el fondo que sea así, rutinas, alimentación, bla, 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 remedios, como háganse ustedes una pauta que sea ordenada al leerlo y al que el otro pueda entenderlo también, ¿ya? Hay planes súper diferentes y en algunos planes uno se va hacia la parte más sutil y otro se va hacia la parte más como de alimentación. Ninguno es la forma mala o correcta, etcétera. Están los dos de cierta forma específicos para la persona que lo necesita, pero sí o sí necesita ser ordenado y legible, y por último puntitos, líneas, saltarse espacios, no escribir todo junto, un poco ahí la redacción de la forma de hacer el plan, ¿ya? Y con los controles, el segundo control, que a algunos les toca este fin de semana, a algunos les toca el 31, ¿qué se hace en el segundo control? Porque uno dice, ya, le mandé todo el primer control y ¿qué hago ahora? En este segundo control, uno de partida obviamente recibe a la persona y le pregunta cómo le fue, qué pudo incorporar, qué se le hizo difícil, qué no, etcétera. Y dependiendo cómo la persona lo ha hecho, uno da nuevas indicaciones o se sigue quedando con las antiguas. Hay gente que uno le manda a hacer, no sé, 10 cosas en un mes y puede hacer solo 2. Por lo tanto, si llega al control, lo que yo hago es como poner, para poder motivar a la mente, es poner 2 cositas nuevas, pero sacar muchas de las antiguas. ¿Se entiende? Como, porque digo, esta persona si hizo 2 en un mes y eran 10 lo que tenía que hacer, quizás fue mucho, entonces le pongo 4, pero le pongo 2 nuevas. Agarro 2 de las antiguas y 2 nuevas como para que su mente diga como hay 2 cosas nuevas que hacer. ¿Se entiende? Entonces, un poco es ir entendiendo cómo funciona tu paciente para poder ir dando nuevas indicaciones, porque uno no entrega todo de uno, ¿ya? Em, Ahora estamos en un proceso un poco de cambio de estación, entonces fíjense en eso también, cómo están sus pacientes con ese cambio de estación. Hay que preguntar en el control igual cómo está la digestión, cómo están las heces, la orina, etcétera, porque obviamente si es que hubo un mes de cambios, nuestra fisiología va a haber cambiado también. Entonces yo recomiendo, aparte de preguntar cómo le fue con el plan, etcétera, preguntar de nuevo por la parte de los malas, ¿ya? Si es que cambió algo en el sueño, si es que se dio cuenta de algo, así como de ir abriendo un poquito esto si es que la persona logró conocerse. De hecho, hay gente que no, por ejemplo, en su primera evaluación no ve no sabe mirar las S y da el segundo control, llega diciéndote, mira, sabes que las miré. Ya, eso es un cambio, ¿se entiende? Hizo algún cambio que para nosotros era importante en este autoconocimiento. Entonces, en el segundo control, uno no va a tomar la información todo de nuevo, ya no va a tomar el motivo de consulta porque la persona ya tenía un motivo de consulta, sino que vas a entrar un poquito en esos pasos, no vas a tomar, perdona, no vas a tomar las enfermedades, sino que vas a entrar como en el cuarto paso, que es como la fisiología, y puedes observar de nuevo la lengua, puedes observar algún cambio en el pelo, como que observas si hubo algún cambio en eso en la parte física y en la parte de preguntar. Y si hay personas que llegan a veces muy así como bloqueadas, sin respuesta, lo que yo hago es estudiar por ejemplo, el plan que le di, porque a veces no me acuerdo. Entonces veo el plan que le di y digo ya, paso por paso. ¿Cómo te fue con esto? ¿Cómo te fue con esto? ¿Se entiende? Como que voy revisando el plan con la persona para ver cómo lo hizo, cómo no, si se dio cuenta de algo. Porque hay personas que llegan al control y como que no tienen nada que decir. ¿Ya? Entonces ahí es como para guiar un poco el control, me tomo del primer plan y digo, a ver, ¿qué te pasó con esto? ¿Ya? Y a veces te dicen, es que no, porque no, no sabía qué comer, entonces no lo hice. Y yo digo, oye, mi correo estaba ahí, o sea, ahí uno dice, ya, aquí la persona no quiere hacerse cargo. Y si la persona no quiere hacerse cargo, uno como terapeuta tiene que aprender a decir, es tu vida al final, yo estoy haciendo lo que mejor puedo para poder ayudarte con Ayurveda, pero si tú no quieres hacerlo, no puedo hacer nada más, ¿ya? Entonces eso, pregunten en el segundo control cosas de fisiología, de observación, y, eh, y si no, revisen el plan que les dieron, pregúntenle acerca del plan que les dieron y vean si es que hay que dar nuevas indicaciones, si hay que seguir con algunas indicaciones antiguas, si pueden darle algún tip, por ejemplo, con el cambio de estación que viene, qué poder hacer, etcétera. Y también yo les sugiero que si esa persona quisiera seguirse atendiendo,
les ofrezcan seguirlo atendiendo, obviamente bajo su responsabilidad, en su espacio de consulta, con el cobro que cada uno hace, o sea, como invitarlo a quedarse como paciente si es que quisiera, si es que quieren eso, es una opción. Ya la escuela ahí no tendría como, no tendría las evaluadoras ni nada atrás, pero si es que alguno quisiera seguir con el caso, puede ofrecérselo a su paciente también y hacerse cargo, ¿ya? Entonces, eso con el control. Quisiera saber si es que tienen preguntas, si es que tienen dudas, comentarios. Aprovechen. Javi, ¿me escucháis? Sí, te escucho. Ya, mira, yo tengo una duda que la verdad es que no logré resolver en el minuto. Uh-huh. Al final es un caso, yo siento que es más por un tema de experiencia, que tiene que ver, no sé, algo por ahí. El tema es que en lo personal a mí me pasó que, independiente si bueno, la entrevista fue buena, mala, no sé, siento que en ciertos momentos me tocó o me costó darle un hilo a la entrevista porque, no sé, independiente del paciente, me tocó como que al comienzo yo sentí que no quería hablar mucho, como que sí, estaba todo bien, pero en el transcurso mientras yo, bueno, entendía que no quería hablar y yo iba pasando un poco los temas, en el transcurso de los temas me empezaron a salir los problemas. Entonces, ¿cómo lo haces tú en tu experiencia? Porque fue tanto después como que ya se liberó y empezó a hablar todo lo que tenía y al final fue en un momento en el cual yo no esperara que lo dijera, entonces al final todo mi cronograma se me fue a las pailas, terminé escribiendo, no sé, hasta detrás del libro, no sé, fue como, porque fue mucho, entonces como que claro, yo fui pasando y ya, ¿y cuál es tu motivo de consulta? Y no sé, quiero dormir, pero después en el final empezó a decir que, no sé, tenía 1000 problemas, entonces volver para atrás, en ese caso yo decía, bueno, pero la idea es no preguntar 2 veces, y tampoco me puedo devolver, entonces como que en ese momento, no es que perdí el control, pero al final fue como mentalmente me costó de ahí en adelante llevar todo lo que fue la entrevista, porque no sé, hay pacientes que tal vez desde el comienzo son un poco más abiertos, pero otros también son un poco más cerrados, Uh-huh. y en el transcurso de uno se va dando cuenta, entonces ahí, no sé, todo este esquema que al final tú nos presentas, y lo veo súper bueno, porque mentalmente yo que soy muy cuadrado, me ayuda, pero en algún momento puede pasar como me pasó que, bueno, y fue justo la primera entrevista, que al final me terminó soltando muchas cosas y tuve que volver y fue como, ya, ¿sabes qué? La verdad es que ahí empecé a notar nomás y dije, en algún momento lo arreglaré en mi mente. Es que eso es, pues, porque en el fondo si la persona se está abriendo después, y tú, por ejemplo, ¿me puedes contar un caso particular, o sea, como un punto particular del que él te haya como, no sé, tú le preguntaste de las S y no te contestó y después te empezó a contar? Sí, no, es que, ponte tú, no sé, tampoco quiero hablar así como o no sé si era lo mismo en verdad, pero el comienzo su motivo de consulta al final era porque él sentía que estaba durmiendo mal y que él sentía que, no sé, problemas muy normales, por así decirlo. Uh-huh. Pero al final de la consulta terminamos, bueno, yo estuve con Leila al lado, terminamos sabiendo que el chico, no sé, tenía hígado graso, tenía cálculos de riñones, y varios problemas del mismo nivel al igual. Entonces fueron tantos como bombardeos que al final uno dice, ya, pero tú dices, o sea, cuando tú te dices, no sé, tengo cálculos, entonces tú le empiezas a preguntar de los cálculos, empiezas a averiguar, entonces fueron tantos y nos tiró de una, que fue como, ¿sabes qué? Cuéntame de esto, y ahí empezó a volver, oye, pero ¿cuándo te volvió? Y él ya me había hablado que él había vivido con su familia, entonces ahí yo tuve que volver a la familia, bueno, pero, y tú me dices, ¿cachai? Y ahí fue como que todo se empieza a descontrolar un poco, porque se me empiezan a mezclar temas que él ya habló, pero no con esa profundidad cuando al final lo nombró, ¿cachai? Sí. Ay, al final no sé, pero también se me cae el pelo, entonces como chuta, ya, pero se le cae el pelo, entonces, ¿cachai? Y es como, Sí. no sé, es como, puede pasar, puede ser que no también, pero ¿cómo lo ves tú como terapeuta al final? Porque experiencia, siento yo. Sí, uno está abierto a escuchar nomás. Cuando ya decís, o sea, cuando ya decís en verdad tiene una cantidad de problemas importantísimos, solo quiere que lo escuchen. Entonces, obviamente tú me dijiste lo que me dijiste, yo siento que está bien, o sea, escuchaste y al final iba escribiendo nomás, como cálculo riñón. Ah, ya, y lo escucháis y le preguntáis cosas, ¿ya? Pero cuando son tantos bombardeos, lo que yo personalmente hago es anotar cálculo riñón. Y lo escucho, le digo, ¿y cada cuánto tiempo? Y digo, no sé qué, y le hago las preguntas, y cuando la persona se va, hago un pequeño, como que mi mente todavía sigue fresca con la información y la anoto, ¿se entiende? Porque cuando es mucha información así como tú decís ya. Y aparte que la enfermedad en sí no nos interesa 100%,
sino que nos interesa más qué hay detrás de esa enfermedad, porque la enfermedad es el síntoma, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en ese caso, o sea, obviamente hay un tema quizá mucho más emocional detrás de esa persona, no lo conozco, no tengo idea quién es, pero probablemente hay un tema más de la parte sutil, entonces yo escucho. Y después, como te digo, hago un pequeño así resumen de decir, el cálculo no sé qué, este remedio, y después volvió a la familia, pero tú estás con la mente fresquita después de eso, ¿se entiende? Entonces, no Claro. porque no te contestó del todo la familia al principio, significa que en toda la entrevista no te va a hablar de la familia. O no Pero en porque no ese te caso, contó de esto, significa que después no te lo va a contar. ya. O sea, pero en ese caso tú, por ejemplo, la idea es que obviamente tenga cierto orden, pero en el caso que el orden de alguna forma se pierda, y al final ya da lo mismo si tú empezás a volver o irte para atrás, porque al O sea, final pero es es que como, ese orden que tú me estás hablando es porque el paciente no te dio toda la información, no porque tú no le preguntaste, ¿se entiende? claro, Porque en el fondo tú le preguntaste de enfermedades y él te dijo, no sé, qué sé yo, qué sé yo, de hipertensión deja que... y diabetes, no tengo Sí, idea, ¿ya? sí, Pero entonces tú anotaste, ¿alguna más? No, ninguna. Ya, listo, y seguiste la entrevista. Pero si claro. el paciente después dijo, es que en verdad tengo cálculo y tengo no sé qué, no es porque tú le volviste a decir, oye, pero ¿qué enfermedades tienes? ¿Se entiende? Sino que es Ya, porque empezó a salir información que ahora él quiso revelar, no al principio. Entonces, ese orden no es el orden del que yo estoy hablando, sino que es el orden de las preguntas que tú le estás haciendo. Si tú llegaste en las enfermedades y la persona no te contó nada, después te va a decir, es que se me olvidó decirte esto, bueno, está bien, pero no porque tú le volviste a preguntar, sino porque esa persona se le olvidó darte información. ya. Y es Entonces como que ahí te vuelves para atrás y dices, ya, y lo anotas por acá, ¿se entiende? ya, perfecto. Pero en el fondo, eso no, para mí eso no tiene que ver con que tú no hayas preguntado y ahondado en el tema, porque si la persona no te dio la información, no te la dio nomás. Claro, o sea, si es necesario, uno puede volver a ahondar sobre el tema desde atrás de nuevo. O sea, si da para eso, da nomás. O sea, Exacto, pues sí, exacto. empieza a contar de tus papás, de tu familia, qué sé yo, cosas que ya en teoría ya habló nomás. Exacto, si es que él ya habló de cosas familiares y no compete a las próximas preguntas, no compete, pero si sí compete porque te dio información nueva, entonces claro, Ya. ¿se Ah, entiende? perfecto. Sí, 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 Ahora uno entiendo. tiene que en la entrevista como ir relacionando un poco la información, porque si te dijo, no sé, tengo problemas con mi papá y mi mamá, y después, pero ya no te habló nada más, y después la enfermedad uno dice, la verdad que tiene problemas con el papá y la mamá. Oye, ¿y en esto tiene que ver tu papá y tu mamá? Me agarro la información que ella me dio. Claro. ¿Se entiende? No es que le pregunte, pero ¿y con qué problema familiar tenés tú? Porque ya te dio esa información, problema papá-mamá. Sí. Entonces, en ese caso es que la mente va hilando la información que me dijo hace 3 minutos, hace 10 minutos atrás, ¿entiendes? Por eso Claro. lo más importante es escuchar, porque si uno está escuchando, tienes la capacidad de ir hilando esa información de un lado para el otro. Porque la persona está dispersa, probablemente tiene un tema pita y bata esa persona, está demasiado dispersa y obviamente no te va a dar la información al tiro, te va a dar la otra después, etcétera, ¿se entiende? Claro. Entonces, uno va hilando información para tener la información completa para uno. Pero en ese caso no es un desorden tuyo, no es que tú se te olvidó preguntarle algo y después volviste y después saliste, sino que es un desorden de las respuestas del paciente respecto a las preguntas que tú le hacías. Javi, y la otra pregunta Sí. también que tengo como duda en general, los temas mentales, los temas más sutiles, que al final, claro, uno lo investiga al comienzo, Ujú. cuando tenemos que pasar todos estos puntos que sí o sí tenemos que preguntar. ¿Qué tan importante por tu experiencia ha sido que al final son temas siempre mentales? Porque al final, y un poco la impresión que me quedó el fin de semana y lo que hemos venido haciendo, que claro, en general tampoco, y lo que nos decía el doctor, Ujú. en general nosotros no somos nutricionistas, yo no por lo menos. Ujú. Entonces, claro, como que nosotros igual nos enfocamos mucho en lo que son temas como más, eh, no sé, físicos, comida, qué sé yo, dormir. En la práctica, ¿qué tan importante es al final los temas más emocionales, que siento que obviamente pueden ser más, pero qué tanto más salen? Porque al final puede ser que sí, efectivamente está comiendo, qué sé yo, está comiendo picante cuando no debería, pero en el peso, ¿cuánto pesa ese picante versus que en verdad ese chico se lleva mal con la mamá? No sé, ¿cachai? Es como que al final, ¿qué tan importante es como para uno también dedicarle un poco más de tiempo o más? Porque siento yo que sí, como que me hace un poco de ruido en la mente eso, o sea que al final sí Es son que temas sí, mucho po. más emocionales que... O sea, en mi experiencia, o sea, el 80% de la evaluación tiene que ver con temas emocionales mentales. Las prácticas de la Ayurveda van a ayudar a sanar esas prácticas. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que nos vemos del cuerpo causal al cuerpo mental al cuerpo físico y que de uno va hacia el otro? Por lo tanto, Ujú, Ayurveda entra desde la parte más física para ayudar a solucionar la parte mental. Entonces, claro,
por eso yo les digo, no tengan miedo en entrar en la emoción, no tengan miedo en preguntar, en que salga algo, o sea, y hay que hablar un poco de la parte así mental, física, oye, ¿cuáles son las expectativas de la persona? ¿Vive en la realidad, no vive? Hay muchas cosas las emociones principalmente y la incapacidad de muchas personas, no digo todos, pero de muchas personas de expresar las emociones, obviamente generan muchos desequilibrios, porque socialmente las emociones son consideradas buenas o malas, ¿se entiende? Entonces uno tiene que entrar un poco en eso, en la parte mental, sin decir como lo tuyo es solo mental, no te voy a dar nada Ayurveda, no, porque yo sé que si se pone aceite, si come un más dulce, etcétera, su sistema nervioso va a estar un poquito más preparado para, ¿se entiende? Entonces toda la información que sabemos de Ayurveda nos ayuda también a ir como ayudando, o sea, ayudando a equilibrar la causa de la persona que probablemente está peleada con la mamá, ¿se entiende? Pero Mm. yo no le voy a decir, arréglate con tu mamá. No, porque la persona va a decir, chuta, ¿cómo lo hago? Pues si no es la idea. Entonces, mira, preocúpate de ti, etcétera. Cuando yo voy cuidando mi cuerpo, haciendo la rutina, alimentándome cuando tengo hambre, etcétera, doy más espacio para una digestión sutil y para poder solucionar temas desde la parte sutil y mental. ¿Se entiende? Entonces yo Sí. por eso les digo y les dije al principio, métase en la parte emocional también, si no tengan miedo de entrar ahí, porque probablemente muchas de las causas están en esa parte también. Y en Entonces, esa parte emocional, tu Javi igual recomienda ciertas cosas dentro del plan, así como, por sí, ejemplo, un caso como el de la mamá. Es como, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo que anda a hablar con tu mamá, no sé. Es como que uno se mete en ese aspecto porque al final anda a saber tú que, no sé, no, en verdad no quiere, no o sé. sea, es Como que que se igual, pregunta, po, oye, ¿qué crees tú? ¿Qué te pasa a ti si yo te dijera que necesitas hablar con tu mamá? No, no, yo no, no. Ah, ya, ok, no. ¿Se entiende? O sea, o uno sea, por más propone que, también. ¿Ah? ya, por más que eso pueda ser efectivamente la causa, si Claro. él no quiere tocar ese tema y tú sabes que igual es algún tema crítico, por último uno lo deja para después, como que lo posterga al final, si es que él Exacto, quiere volver. exacto. Ya. Tenemos que ir respetando la preparación de la mente que tiene el paciente para, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo esta semana atendí a una persona que tenía muchos temas físicos, muchos dolores, muchas cosas, Ujú. y su tema era mucho de que esperaba mucho de la gente y no recibía. Entonces, porque esperaba tanto, como que siempre se llevaba decepciones y desilusiones y no le gustaba pedir ayuda, sino que quería que la gente adivinara qué era lo que quería. Entonces, parte del tratamiento para mí fue decir, ok, hoy día en adelante tú vas a expresar tu rabia, ¿ya? O sea, ¿quieres expresarla? Sí, quiero, expresarla, ¿se entiende? Como reforzar que no tiene que seguir guardándola, reforzar que, ¿se entiende? Son como, yo pongo, importante, vive en la realidad, baja la expectativa, deja de esperar cosas de las personas, yo les pongo en el plan. Date Ya. cuenta primero cuál es la expectativa que tienes de alguien y ve qué es la realidad de esa persona. Como trabajo para ti, para la casa, ¿cuál es la expectativa que tú tienes de esta persona y cuál es la realidad de esa persona? Por último, obsérvalo, ¿se entiende? Porque era haciendo como un proceso de un poquito de conciencia, decir, oye, estoy esperando demasiado de, qué sé yo, de mi marido, y en verdad mi marido no está cumpliendo nada con mi expectativa. ¿Por qué tiene que cumplir con tus expectativas si tu marido vive en una realidad? Y tú también vives en una realidad, tú le puedes pedir cosas a tu marido. Yo le decía, ayer tú le puedes pedir cosas, porque tienes que esperar que esa persona se le ocurra qué es lo que tú necesitas en la vida. Es como que tiene una bola mágica y y yo soy así, muy, muy sincera para mí, terapia, pero saco la bola mágica y le digo, ¿tú crees que esto es adivinanza? Entonces se ríen igual, pero en fondo poner esas cosas tan claras en la consulta igual es bueno, porque las personas se dan cuenta, claro, que están viviendo como una farsa y se están autodañando. Entonces eso es parte también de hacer un proceso emocional en Ayurveda. Y aparte le digo, mira, haz esto en el sueño, haz esta rutina, aceitate estos pies, porque claro, si duerme mal, yo digo, para dormir mal, que se aceite los pies, que tome agüita de, qué sé yo, lavanda. Le doy como cositas que yo sé que van a ayudar a Bata, ¿se entiende? Ujú. Entonces voy abarcando desde las dos formas. Entonces no hay que tener miedo de entrar en esas cosas emocionales que la gente tiene, porque probablemente a veces solo necesita llorar un rato y ya, y como procesar algo nuevo. Entonces, por eso uno tiene que estar ahí como dispuesto a escuchar qué es lo que la persona está viniendo y obviamente quiere hábitos de Ayurveda y quiere cambiar su vida, entonces uno dice, ok, para cambiar tu vida necesitamos hacer esto físicamente y esto mentalmente. No son cosas separadas, yo no puedo solamente comer lechuga y pollo, ¿se entiende? Sino que necesito también hacer este proceso emocional para que las cosas vayan avanzando. Claro. Entonces, por eso no tengan miedo en entrar ahí, o sea, y es práctica, en verdad es práctica. Yo sé que quizás al principio no es algo como natural ni fácil, pero uno tiene que entrar un poquito más allá y si la persona no quiere, yo no entro y tengo alimentación, acné, fuerza, líbido, tengo toda esa información que me va a decir algo también de eso. Si una persona me dice, no, mi libido está bajísima,
me despierto cansada todos los días, yo probablemente sé que esa persona está muy desmotivada, etcétera. O sea, hay algo que está ahí generando esa desmotivación. Y eso busco. Y le digo, oye, ¿y en tu trabajo cómo vas? ¿Y en tus relaciones familiares? Hay que entrar en todos los ámbitos para conocer a alguien. Y en la parte emocional y la parte mental es un ámbito de una persona también. Entonces no Ujú. podemos dejarlo de lado y hacer como que no importara. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda para la clase, o sea, la consulta del fin de semana sobre el control? Voy a salir de la presentación. Ok, ahí está. Ahí. Marcela, Catherine. Súper. ¿Alguien tiene alguna pregunta o damos por finalizada la clase de apoyo? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, está mi correo disponible para lo que necesiten antes Gracias, Javi. del sábado. ¿Ya? Ok. Muchas Espera, gracias. Gracias, Javi, que estés espera, bien. espera, que hay Chao. una Ah, hay preguntas. sí, yo quiero saber cuándo subirán la clase, gracias. Qué bueno Mm. que estés más tranquila para el sábado. ¿Cuándo subirán esta clase? Esta clase yo se la mando a la Paz y ella es la encargada de hacer de pasar el video y todo y la va a subir. Así que quizás le puedo preguntar y mandarles un correo a todos avisándoles cuándo la van a subir. ¿Ya? Súper. Voy a cantar el mantra final y cerramos la clase. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bien. Chao, buenas noches. Que estén bien.